Buenas noches. Solamente confirmando que ya está el licenciado Rodríguez, por favor. Bien, vamos a iniciar. Bienvenidos amigos, es la primera sesión que tendremos de una serie de conversatorios. Esta ocasión me toca darle las gracias al primer conversatorio, el nuevo reglamento del libro quinto del Código Administrativo del Estado de México. Hoy viernes 2 de octubre damos por inauguradas estas sesiones en las que estaremos muy contentos de que nos estén acompañando. Para iniciar vamos a dar la bienvenida a nuestro presidente del Consejo de Honor, al maestro Marco Antonio Luna. Por favor, maestro, a sus órdenes. ¿Ya me escuchan? Perfecto. Un saludo y de entrada una disculpa con quienes están ahorita ya conectados en la sesión. Una disculpa por el hecho, porque la tecnología nos está jugando una pasada, nuestra inexperiencia también, pero son cosas que suceden y no, tampoco debemos abrumarnos por esta situación. Yo espero que me puedan estar escuchando perfectamente. Háganme un gesto los que me ven que sí me escuchan perfectamente. Se escucha perfecto. Gracias. Muchas gracias. Sí. Todo bien, gracias. Bueno, pues tomo la palabra para iniciar en las circunstancias en las que estamos aquí. Comento que este efectivamente es un primer conversatorio. No quiero abusar en este momento mucho de la palabra. La Sociedad de Urbanistas del Estado de México, recién constituida, pretende que tengamos siempre eventos que nos llamen la atención, que nos favorezcan a los que ya estamos adentro, a nuestros invitados hoy de honor a participar en el conversatorio y que sea de un gran beneficio para todos nosotros. Así que yo les agradezco. La idea del conversatorio es, como su nombre lo dice, la definición de un conversatorio es hablar, es narrar, es una reunión para platicar entre varias personas, es una mesa redonda, es una reunión concertada. Y lo que pretende es que podamos conversar justamente de un tema de interés común. El pasado 1 de septiembre se aprobó el reglamento del libro quinto del Código Administrativo del Estado de México. Este reglamento, pues es un documento importante porque baja al nivel, digamos, de mayor precisión la información que establece el citado reglamento y pensamos que era un tema de actualidad. Hoy justo se cumple un mes, un día que fue publicado y creo que para los objetivos, para la gente que formamos parte de esta sociedad, es un tema de interés. Comento cuál es la mecánica general y el programa que nosotros pretendemos desahogar en el desarrollo de este conversatorio. La idea es que alguien de los 4 ponentes, que es miembro de la sociedad, en este caso el maestro Eduardo Rodríguez González, que ha tenido una relación muy estrecha tanto con el libro quinto como con este reglamento y en la historia de la legislación urbanística del Estado de México, hago una presentación inicial. Le vamos a regalar del orden de 15 minutos. Yo pediría ahí a mis compañeros de logística que nos vayan haciendo alguna señal y algún comentario, ya sea por el WhatsApp o aquí en la pantalla, del tiempo. Él hará una presentación inicial de contextualizar el reglamento del libro quinto. A partir de ahí, nuestros invitados, que son 4 conversadores, van a tener de parte mía de 3 a 4 preguntas detonantes. Debo decir que inicialmente habíamos pensado en 5, idealmente 4, pero pueden ser 3 preguntas porque no queremos tampoco que se acartone el evento. Ellos van a tener estas rondas de respuestas a estas preguntas que les voy a plantear como preguntas detonadoras de la discusión,
donde ellos expresarán sus puntos de vista con toda libertad, sin cortapisa, pero paralelamente en el chat ustedes pueden ir planteando preguntas, comentarios, insisto, con todo respeto y con toda cordialidad, pueden ser inclusive comentarios que no pueden ser coincidentes con lo de los exponentes, que es lo que podría, pues en un momento dado, hacer rico la discusión, que no todos pudiéramos estar en el mismo canal, sino que tuviéramos versiones diferentes. Entonces, las rondas de preguntas van a fluir en el tiempo estimado de 40 minutos, pero si vemos que son muchas las preguntas que se están dando, a lo mejor vamos a intercalar preguntas de los compañeros de la audiencia. De no ser demasiadas preguntas, terminaríamos la ronda con los participantes, conversadores, y entonces abriríamos un espacio de preguntas hasta en tanto se cumplan los 90 minutos, que empezamos con un desfase más o menos de 15 minutos, 10, 15 minutos, pero de no ser así, sí pediría con gran respeto a la audiencia que tomaran en cuenta que nos quedamos con las preguntas. Hay un grupo técnico que integra a Mateo Bautista, que integra a Silvia López y Daniel Cudia, que nosotros las recopilaríamos y las publicaríamos en nuestra página y en nuestros medios y no dejarían de ser atendidas. También pensamos que si el tema no se agota, seguramente podríamos tener una segunda parte. Nosotros tenemos una cadena de 3, 4, hasta 5 temas de conversatorios que ya hemos ido planeando, porque es parte del objeto, que aprendamos de nosotros, que intercambiemos ideas y que promovamos lo que puede hacer o lo que se puede hacer dentro de la Sociedad de Urbanistas del Estado de México. Bueno, esa es la mecánica de trabajo. Yo quisiera, antes de ceder la palabra al licenciado Eduardo Rodríguez, no sé si ya, quiero pensar que ya está en la sesión, Betty, que logró entrar Eduardo Rodríguez. Aún no lo veo en las pantallas. Dani, ¿nos puedes ayudar, por favor? Hola, estamos todavía intentando conectarlo, le estamos haciendo una cuenta y ya lo ingresamos a la brevedad. Ok, bien. Gracias. De cualquier manera, de no ser así, podemos iniciar de la otra forma y nosotros desarrollar el proceso del conversatorio. ¿Quiénes son los que integran el conversatorio? Las 4 personas que están hoy con nosotros son, efectivamente, el maestro Eduardo Rodríguez González, que tendría que hacer esta primer presentación introductoria. Se encuentra con nosotros el doctor Daniel Pérez Torres. Doctor, si nos saluda para que lo vean por ahí. El doctor Daniel Pérez Torres, sí está en la sesión. Es un gusto que esté con nosotros. Se encuentra la maestra Irma Patricia García Romero. Maestra, qué bueno que está con nosotros. Y está también, como parte del grupo del conversatorio, el ingeniero Francisco González Núñez. Voy a leer un poco del currículum de cada uno de ellos para que se contextualice la audiencia y ustedes mismos, conversadores, sepan quiénes son las personas que van a estar platicando. Eduardo Rodríguez es un abogado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tiene especialidad en Derecho Administrativo y Constitucional, tiene una maestría en Derecho y doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él ha sido, entre sus cargos iniciales, jefe de la Oficina Jurídica sobre Vivienda, asesor jurídico a municipios, y fue jefe del Departamento de Estudios Jurídicos del Desarrollo Urbano de la entonces SAOP, Secretaría de Asentamientos Humanos, del año 79 al 82, y fue por un largo rato titular de la Unidad Jurídica de Desarrollo Urbano en el Gobierno del Estado de México entre 83 y 2005. Es coautor de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de México de 1983, de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de México de 1993, y es coautor del libro quinto del Código Administrativo del Estado de México de 2001 y de su reglamento en el año 2002. Y pues ha intervenido en la instrumentación de planes de desarrollo urbano y en la instrumentación jurídica de autorizaciones relativas a trámites de gestión del suelo desde la época del 82 hasta 2005.
Ha participado como docente en la Cátedra de Derecho Urbanístico en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad La Salle, en el Distrito Federal, y ha sido conferencista en diferentes cursos y diplomados relativos al uso del suelo, a la administración urbana, a directores responsables de obra, ha trabajado en cursos en la Universidad Autónoma del Estado de México sobre la mejora regulatoria de la acción empresarial, y ha participado en diferentes foros también de tipo internacional. Ha tenido la oportunidad de participar en la Asociación de Municipios de México en la ciudad de Curitiba, ha sido asesor jurídico del municipio de Toluca, y del último libro quinto es coautor del último libro quinto, no del reglamento, donde solamente participó de manera aleatoria. Estos son algunos datos de Eduardo Rodríguez, quien pretendemos, ojalá que logre conectarse, sería quien nos dirija las palabras iniciales. Nos acompaña, y es un gran honor tener con nosotros, al doctor Daniel Pérez Torres. Comento sobre el doctor Daniel Pérez Torres. Es doctor y maestro en urbanismo de la UNAM, con mención honorífica en ambos casos. Es licenciado de origen de diseño de los asentamientos humanos de la UAM. Es profesor investigador del posgrado en urbanismo de la UNAM y es profesor de la maestría en proyectos para el desarrollo urbano de la Universidad Iberoamericana. Desde 1994 se ha desempeñado como consultor en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y metropolitano, turismo, vivienda, impacto urbano y suelo, incluyendo programas y legislación, los cuales suman más de 150 trabajos en 28 entidades federativas. Destacan los elaborados para el BID, SEDATU, FONATUR, SEDUBI y SEDESOL. De sus trabajos más recientes, el doctor destacan en 2019 coordinó el Programa Territorial Operativo para el Aeropuerto de Santa Lucía para la SEDATU y el Plan de Acción del Sur de Tacubaya para la SEDUBI, así como la actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Acción de Tijuana para su INPLAN. Y además comparte su actividad de alta jerarquía académica, siendo director de Consultoría de Planeación y Desarrollo y Territorio SC y es secretario de Forópolis AC. Muchas gracias, doctor. Es nuestro segundo conversador. Nuestra tercer conversadora es la doctora la maestra Irma Patricia García Romero. Ella estudió Derecho en la Universidad Isidro Fabela de Toluca, obtuvo el título de licenciado en Derecho, también con mención honorífica. Tiene una instrucción de posgrado con una maestría en Derecho concluida con un perfil de investigación jurídica en el campo de Administración de Justicia en la Facultad de Derecho de la UAM. De sus actividades profesionales destaco, es muy larga la lista, inició trabajando en el Registro Público de la Propiedad de Toluca, fue auxiliar en el Instituto de Estudios Legislativos del Estado de México, trabajó en la primera sección de la Sala Superior del Tribunal de la Contencioso Administrativo del Estado de México, laboró en la Dirección General Jurídica y Consultiva de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en áreas de procesos y procedimientos administrativos. En 2005 laboró en la Dirección General Jurídica y Consultiva del Gobierno del Estado de México como jefa del Departamento de Asuntos Contencioso Administrativos. De 2006 a 2008 laboró en la Dirección General de Registro Civil como jefa de departamento. También ha trabajado en el tema de vinculación en la Secretaría de Educación, en el tema jurídico, en la Secretaría de Turismo, y entre otros de los temas importantes que la vinculan más que nada con el urbanismo, está el que tiene que ver con la Procuraduría General de Protección al Ambiente del Estado de México, donde tuvo los cargos de subprocurador ambiental en Chalco, subprocurador ambiental de la Procuraduría de Protección del Ambiente del Estado de México, subprocurador ambiental de protección a la fauna, es abogado consultor de la Notaría 167 con residencia en Metepec, y de noviembre de 2013 al 31 de mayo ha laborado con asociaciones sindicales como secretaria particular del tema de responsables de recursos humanos y actualmente es profesora de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Ciencias de la Conducta, de la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la UAM
Es docente en la Universidad del Valle de Toluca y en la Isidro Favela. Y forma parte también del despacho consultor en materia ambiental y de producción industrial P&L Cisneros. Finalmente, nuestro cuarto conversador es el ingeniero Francisco González Núñez, también con un largo currículum. Francisco González Núñez es ingeniero civil. Sus primeros cargos fue jefe de departamento del Fideicomiso para la Construcción de Centros de Abasto Popular. En 1990 fue jefe del Departamento de Sistemas de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Estado de México. Fue jefe de la Unidad Técnica de la Dirección General de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de México de 92 al 96. Fue director de la Región Metropolitana de Toluca y resto del Estado en la Dirección de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado. Llegó finalmente a ser director general de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios del municipio de Toluca y Ecología. A lo mejor lo dije mal, mi querido Paco, porque fue director general de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado y después tuvo este cargo en el municipio de Toluca. Director general de Planeación del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca. Fue director de Desarrollo Urbano de Metepec, director de Obras Públicas en Metepec, pero también ha tenido una amplia labor como consultor de su propio despacho en materia de desarrollo urbano y dirección técnica de trabajos urbanísticos. Ha sido asesor especial del proyecto de Bosque Real, entre otros, de los más grandes en los que ha trabajado. Y por supuesto que ha colaborado en el año 93 en la elaboración de la Ley de Asentamientos Humanos. Es coautor del proyecto de ley que regula las construcciones públicas y privadas del Estado de Veracruz. Es coautor de la ley que regula el régimen de propiedad de condominio en el Estado de Veracruz. Tuvo un periodo importante de 2007 a 2008 trabajando para el Estado, y por supuesto del reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano Regional y Vivienda del Estado de Veracruz. Bueno, estos son los datos fundamentales de nuestros 4 conversadores. Tenemos gente experta en la legislación, tenemos gente experta en la academia, gente experta en la consultoría, gente con énfasis en el tema ambiental, gente que mezcla ambas especialidades, y creo que pueden tener una buena conversación. Antes de ver si me meto al tema de las preguntas con nuestros conversadores, preguntaría a Betty si finalmente el licenciado Rodríguez logró integrarse. Sí, ya está listo. Ya está listo, maestro. Qué bien. Lo salvó la campana, por eso alargué los currículums. Un poquito. Bueno, pues espero que nos sea de utilidad. Y Lalo, disfrutas de los minutos suficientes para que nos contextualices sobre lo que es el reglamento del libro quinto, por favor. Te cedo la palabra a las 18:32. Gracias, saludos a todos. En realidad yo había preparado una presentación con varios elementos que permitieran ubicar lo que es el reglamento del libro quinto. Creo que vamos a sintetizarlo porque, bueno, los antecedentes generales de la materia son de todos conocidos, ¿no? Desde el 76 con las modificaciones a los artículos 27, 73, 115, pasando después por antecedentes particulares en el Estado de México, que hay que decirlo, y de ahí es que me acuerdo mucho de Bernardo, porque vivimos en esa época justamente el recuerdo de la Ley de Comunicaciones, Obras Públicas y Privadas, la Ley de Fraccionamientos, y cuando el Estado de México ya tenía esta normatividad, en el país no se pensaba en la materia urbana. Así es de que el Estado de México tiene una gran tradición en esta materia. Sin hacer más énfasis en este punto, pues sí concretar que en el libro quinto del Código Administrativo, que nace en el 1 de septiembre del 2011, hay hasta la fecha, bueno, pues 17 entre modificaciones y ajustes a este ordenamiento, con distintas fechas que van desde, como comentaba, desde 2011, pues hasta la más reciente, el 20 de septiembre del 2018. Estos son el documento del 10 de enero del 2018, es el que constituye la base sobre la cual se reglamenta el libro quinto. Este reglamento del libro quinto pues también nace en el 2002, tiene una fe de ratas también en el 2002, en el 8 de abril,
y vienen después reformas y adiciones, se abroga, se vuelve a hacer hasta que tenemos este nuevo reglamento en el 2020. Dentro de las características generales del reglamento, pues podríamos hablar de que prácticamente conserva su estructura, conserva 12 títulos, tiene 35 capítulos, tiene 163 artículos, subieron un poquitos, hay 9 artículos transitorios, y dentro de la temática hay 13 temas generales que tiene el reglamento. Dichos en términos generales, pues está disposiciones generales, el sistema de planeación, la clasificación del territorio, los conjuntos urbanos, la subdivisión y fusión, los condominios, este tema de la notificación de zonas de urbanización ejidal o comunal, la supervisión y entrega de obras de urbanización, equipamiento urbano e infraestructura, uso del suelo, evaluación técnica de factibilidad de impacto urbano, que viene a sustituir a los dictámenes de impacto regional, los cambios de uso del suelo, vías públicas, el sistema estatal de información y lo que tiene todos estos ordenamientos, que son las medidas de seguridad y sanciones, con una serie de transitorios que tienen que ver con temas interesantes. Ahora, en relación con ello, la parte medular que me parece a mí importante destacar es justamente cuáles son los aspectos más importantes o destacados que tiene este reglamento. Y dentro de los aspectos destacados en la parte inicial de estos 13 temas, más el 14 que sería el de los transitorios, yo destacaría en disposiciones generales que ingresan nuevas denominaciones, el certificado de gravámenes, el dictamen único, la fianza, los conceptos de instrumentos de fomento, el calificativo de parciales a unos planes que ya estaban ahí, que son los de cobertura subregional y los de incorporación territorial, planes parciales de zonas urbanas consolidadas, plano de condominio, que antes nada más se refería al condominio vertical, los polígonos de actuación, el concepto de representante legal, titular y vivienda en zonas urbanas consolidadas. Los demás permanecen. Y aquí quisiera ir señalando hasta donde me digan que ya me detenga porque ya los aburrí, cuáles son los elementos que me parecen que son destacados. Primero, el señalamiento de que los municipios van a observar en lo que proceda lo establecido en este reglamento en las licencias, permisos y autorizaciones que expidan. ¿Por qué digo que es interesante? Porque este es un reglamento estatal, de competencia estatal, que rige competencia estatal, pero que aplica a los municipios y que de repente por ahí en algún asunto alguien dijo, oiga, usted está aplicando un reglamento que no es de su competencia, entonces no me aplica. Entonces vincularon esta parte y dice que los municipios van a observar en lo que proceda lo establecido en este reglamento. Liberan al peticionario de la obligación de renovar durante la sustanciación de su solicitud la documentación que haya presentado vigente. Este es un tema, me parece, en la operación de urbana bien interesante, que era algo que andábamos buscando en otros niveles y que aquí se pudo poner. En el sentido de que si yo presento ya mis documentos vigentes, pues que por el simple paso del tiempo no se queden insubsistentes, no se queden sin vigencia, cuando estos dependen de un procedimiento o de un acto posterior. Están integrándose a un todo que va a ser el que justamente sea y el que constituya el acto de autoridad como tal de autorización, ¿no? La Secretaría y sus unidades administrativas, ya sea de oficio o a petición de parte, podrán subsanar las irregularidades u omisiones que se observen en la tramitación de la autorización correspondiente. También es bien interesante porque va uno a desarrollo urbano y les dice, oiga, ¿está bien así? Pues usted preséntelo. Ya después veremos si funciona o no funciona. No, pues dígame si está bien o no, o ayúdeme. No, jamás. O esa ayuda se traduce luego en otras prácticas. Pero bueno, aquí, como es una materia administrativa que al final del día no es más que la ubicación y consecución de documentos, aquí se establece ya que la Secretaría de las Unidades Administrativas, como digo, ya sea de oficio o a petición de parte, tienen la obligación de subsanar las irregularidades u omisiones.
Hay una adecuación del sistema de prórrogas. Ahora ya se requiere presentar un programa actualizado para que se pueda dar la prórroga. Y este es un tema que yo lo vincularía con la pandemia, lo vincularía con esta situación que se está viviendo, en donde de repente se dejaron de hacer cosas y los sistemas de seguimiento se quedaron en stand-by, algunos otros no se hicieron. En fin, el tema de las prórrogas, que es el que permite la vigencia jurídica de las acciones, está retomado y de alguna forma genera una condición que puede permitir continuar en ello. Sobre todo porque antes no existía esta posibilidad de presentar un programa y decir, oye, no acabé, pero se me pasaron las 2 veces que tenía, pero puedo hacer este programa de lo que me falta y en consecuencia hacerlo. Desde luego, esta mano derecha que ofrece el reglamento también viene acompañada de la izquierda, que en un momento determinado se puede dar el jalón de orejas y aplicar la activación de las fianzas y las garantías hipotecarias o multas. Para acreditar la propiedad se abre el abanico. No es nada más el acuerdo o dijéramos, la escritura pública inscrita en el registro público. Ahora se incorpora la sentencia o resolución judicial que constituya el derecho real a favor del peticionario, un certificado de inscripción otorgado por el IFREM o un certificado de inscripción de personas jurídicas otorgado por el IFREM, y también el certificado de gravámenes. Pues ahora sí que no lo hemos analizado mucho, no me pregunten de eso, pero vamos a ver por qué un certificado de gravámenes puede acreditar propiedad. Bueno, seguramente hay elementos. No está en los antecedentes de la materia, pero bueno, ya se incluyó. Se podrá pedir el auxilio de la fuerza pública cuando la naturaleza de la diligencia o actuación así lo requiera, sobre todo para proteger a las personas que participan en alguna diligencia, ¿no? Se agregan como objetivos de la participación ciudadana estos otros que hacen los observatorios ciudadanos y que ya tienen una carta de naturalización en esta legislación, cuando están vinculados al estudio, a la investigación, a la organización, a la difusión de información, conocimientos sobre los problemas socioespaciales, políticas urbanas, que es bien interesante, regionales, metropolitanas y de gestión pública. Y también analizar la evolución de los fenómenos sociales, socioespaciales. Se agregan al Consejo Consultivo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y Metropolitano, a la Secretaría de Seguridad y a la Secretaría de Salud, y se suprimen referencias a convocatorias, sesiones, orden del día, minutos, todos estos temas de carácter reglamentario que irían precisamente al reglamento interno. Va a estar integrado por un representante de la Secretaría de Desarrollo Urbano, SEDATU, 2 presidentes municipales y 6 representantes del sector social. Subrayo, colegios de profesionistas, instituciones académicas y órganos empresariales del sector, porque si por ahí está en el interés de la sociedad involucrarse en este tema y tocar la puerta al Consejo Consultivo Estatal, pues está abierta la condición, ¿no? Porque abre a la sociedad civil y a los colegios de profesionistas. Otro punto es que se establece que será competencia estatal determinar, implementar y desarrollar los polígonos de actuación que surjan dentro del territorio mediante la suscripción de convenios con los municipios involucrados. Este puede ser un tema de discusión, porque la facultad de implementar y desarrollar polígonos de actuación no es nada más facultad del Ejecutivo, también los municipios. Ahí está el artículo 5.10 en su fracción 25, que les da esta atribución. Cuando se diseñó esta parte de los polígonos, se pusieron en iguales condiciones. Sin embargo, aquí algo sucedió, que se le deja al gobierno del Estado la facultad de determinar, implementar y desarrollar polígonos de actuación. Ahí hay algo interesante. En el contenido del plan estatal, bueno, es una cuestión menor, pero se habla de que se puede agregar el marco jurídico general. Y también, pues, muchos nos hemos preguntado cuál es, si además el jurídico general, pues, está el nacional, el federal, estatal, municipal, ¿a cuál se refiere? En fin, ahí hay un tema también de discusión. En el contenido de los planes regionales se considera ya a los polígonos de actuación, a las tablas de uso del suelo y la referencia a las consideraciones sobre movilidad que ya están contenidas en el artículo 557. Hay que tener presente que el libro quinto determinó ciertos elementos que deberían de
retomarse en el reglamento, que sí lo hacen sobre todo en movilidad y en resiliencia, que sí están incorporados. Se establece cuál es el alcance de los polígonos de actuación y comprende a las zonas con vacíos urbanos, a las zonas habitacionales a mejorar, a las zonas con potencial de desarrollo, a las áreas factibles de regeneración y redensificación urbana. Lalo, Sí, te quedan 3 minutos. Bueno, yo llego hasta donde me dejen porque hay aquí tres minutos más. Páginas. Tres minutos más. Entonces, déjame ir a otro tema que me parece interesante. Ojo con los planes, habla de áreas no urbanizables, Marco, que puede ser un tema de interés para más al rato. Se habla de los contenidos de los planes municipales. Las consultas públicas ahora deben de tener fe de hechos notariales, no los tenían. El dictamen de congruencia también tiene que tener considerados los instrumentos de planeación urbana. Habla de programas metropolitanos, la materia de los programas, el contenido de los programas, el desglose de los instrumentos de planeación urbana, la forma de cómo se maneja el derecho de preferencia, el tema de conjuntos urbanos, que está así para largo. Hay una cosa interesante ahí, que a los que no saben o no pueden firmar, les dan la oportunidad de que pongan su huella digital. Sí, lo oyeron bien, huella digital, no huella dactilar, digital. Entonces, ojo, si no saben firmar, imagínate, está pero en chino. No, tal vez debieron de haber dicho huella dactilar más que huella digital. En fin, me parece que esta, sobre todo porque ya tiene una connotación X, pero bueno. Ahí se habla del contenido del acuerdo, se quita el informe mensual, cambian las medidas de la placa metálica, pero agregan otra. El contrato de donación se va a suscribir cuando esté el 100% de las obras. El titular ya se establece que no incurre en incumplimiento cuando la definición y ubicación del área de donación se defina por el municipio después del plazo fijado. Hay temas interesantes que se van alrededor de esto. Se suprimió, y ojo, que también es un errorcillo que se fue, la referencia de que era el donatario a quien le correspondía realizar la inscripción en el IFREM, ¿no? También eliminaron el plazo de los 30 días posteriores al acta de supervisión, que antes se señalaba para suscribir el contrato de donación entre el municipio y el titular. Y como puedo continuar las próximas 3 horas. ¿Ya me acabé mi tiempo, Marco? Ya. Nos regalaste 30 segundos, terminabas a las 18:47, que ya son en este momento. Muchas gracias, Lalo. Sé que nos jugó un poquito una mala pasada tu integración y tal vez no pudiste compartir parte de tus imágenes y tuvo que ser de esta manera. Bueno, pues sin duda este es un resumen muy apretado. Yo creo que nosotros deberíamos tener cierto contexto sobre el libro quinto y su reglamento. Yo resumiría que en general este libro y este reglamento tocan las dos grandes líneas, lo que es la parte de la planeación y lo que es la parte de la gestión de la división y el uso del suelo. Y en el ámbito de su trabajo, el ámbito territorial, pues toca el tema de la competencia estatal y de la competencia municipal, y ahora de alguna manera incluye la competencia metropolitana. Y presuponemos pues, que hay una competencia con la legislación federal. Lalo tocó temas interesantes como es la vivienda en zonas urbanas consolidadas, tocó temas que tal vez implique discutirlo de otra manera, como son los polígonos de actuación. No se tocan temas aquí como es la vinculación con el medio ambiente, el perfil de los promotores y los funcionarios públicos, la atribución que están teniendo da este reglamento al control de peritos en lugar de a los colegios, a la secretaría. En fin, hay temas ahí que se van a ir abriendo sobre la marcha. Yo iniciaría en este momento una primer pregunta para ustedes. La primera pregunta es, ¿cómo calificarían ustedes la regulación sobre esta temática de gestión y planeación que se consigna en este libro?
Y yo empezaría consultándole esta pregunta al doctor René. ¿Cómo calificas la regulación sobre la temática de la gestión y la planeación urbana que se consigna en el reglamento en tu punto de vista, René? ¿Abren el micrófono del doctor? Hola, hola. Listo, lo puedo abrir en el momento. Ah, ya, lo puedes abrir en el momento que tú gustes. René es consultoría PD Ante, ¿no? Aquí en la lista, pero tiene apagado el micrófono. Daniel, por eso no estoy contestando. Daniel, perdóname, Daniel. Daniel, adelante, don Bueno, Daniel. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Bueno, yo particularmente, como mencionaban cuando me presentaban a mí, pues yo tengo más de 25 años de experiencia como consultor. Me ha tocado hacer algunas cosas en el Estado de México y siempre mi visión del Estado de México es que es uno de los estados que tiene una, digamos, reglamentación muy detallada de varios de los temas, digamos, pero desde mi punto de vista el enfoque que tiene el Estado de México es, digamos, se caracteriza por eso, por ser muy detallado en los procedimientos, en los requisitos, en estas cosas que nos estaban hablando hace un momento que me parecen muy correctas. Creo que de las entidades de la República es de los que tienen más detalle en esta parte. Aún así, desde mi perspectiva, aunque hay tanto detalle en toda esta parte, desde mi punto de vista hay varias cosas que están, digamos, ahorita en la mesa, derivados de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Y algunos otros temas que, si bien no están establecidos por el programa, son discusiones que se han dado en el ámbito académico y en otros ámbitos que siento yo que no están retomadas. Y voy a hablar de algunas de ellas nada más para comenzar, de temas que me parecen importantes. Un primer tema es el tema de la necesidad de que los usos del suelo, de que los programas de desarrollo urbano, cuando asignan usos de suelo, puedan considerar el criterio de dar un aprovechamiento básico, digamos, gratuito, lo que le llaman en Francia plafón de densidad, y tener una zonificación de un aprovechamiento máximo, pero que ya ese aprovechamiento máximo implique un pago por parte del interesado, del desarrollador, del inversionista, para que eso se derive en recursos para la hacienda pública para atender diferentes problemáticas de diferente tipo. Creo que ese es un tema muy importante para pasar de una zonificación regulatoria que se interesa por el orden, por la salud, por muchos temas muy relevantes, pero que, digamos, no está considerando esta noción que podríamos nosotros resumir como una noción de derechos de desarrollo o derechos de edificación. Es decir, que la zonificación, al marcar usos de suelo permitido, al marcar coeficiente de ocupación de uso del suelo, de utilización del suelo, al marcar también densidades, cajones, toda esa suma de atributos se pueden entender como derechos de edificación o derechos de desarrollo. Y dependiendo evidentemente de los derechos que me tocan, pues esos derechos de desarrollo tienen un impacto en la valorización de los predios. Ese enfoque a mí sería algo que me gustaría mucho ver en el Estado de México, y digamos que, pero es un tema que entiendo que pues que podría rebasar los fines del reglamento, que se basa en pues evidentemente reglamentar lo que marca el Código Administrativo, el libro quinto, pero creo que es un tema para mí relevante. Igualmente, lo mencionaron, el tema de los polígonos de actuación se me hace muy interesante, pero a mí, a lo mejor en este caso por desconocimiento, no me queda claro, por ejemplo, si dentro de los polígonos de actuación puede haber lo que, por ejemplo, existe en la Ciudad de México, que son transferencias o movimientos de usos, densidades o intensidades de construcción al interior de esos polígonos, lo cual tendría una riqueza porque podría, por ejemplo, en ciertas zonas, pues permitir que a lo mejor algunos predios tengan una mayor intensidad de construcción, pero a cambio de que otros no tengan tanto. Igualmente, ese es un segundo tema que no me voy a meter mucho porque ahí, digamos, a lo mejor estoy diciendo algo incorrecto. Me parece importante, muy importante, algo que
que mencionaron el dictamen de congruencia, que es una de las herramientas que está indicando la Ley General de Asentamientos Humanos como un mecanismo clave, digamos, de una manera de control de los estados respecto de los municipios. Pero me llamó la atención ver que el dictamen de congruencia que viene en el reglamento no tiene plazos. Y digamos, entonces, y sé de casos en el Estado de México donde pues alguien puede enviar su plan y no tiene, digamos, no puede él recibir la respuesta de parte de la autoridad específica de cómo está su dictamen, ni si ya pasó o no pasó, qué pasa con él, se quedan en una especie de congeladora muchos de ellos. Y en otros casos... Daniel, tienes que ir a una conclusión ya de esta pregunta. Ok. Bueno, tengo más temas que tratar, pero termino con este del dictamen de congruencia porque el tema más importante que tratar son instrumentos y los veré en otra de mis intervenciones. Pero para terminar, el dictamen de congruencia es muy importante que también venga cuál es el contenido del dictamen, qué elementos debe tener ese dictamen. Gracias y bueno, seguimos. Muchas gracias. Continuamos. Yo le quisiera preguntar ahora a Paco, no necesariamente le voy a hacer la misma pregunta en este instante. A Paco, te preguntaría yo, Paco, ¿tú crees que impactará positivamente en la administración del desarrollo urbano del Estado de México este reglamento y sus modificaciones? Gracias. Hola a todos. Bueno, sí, de entrada sí, por definición, dado que había una incongruencia en la reglamentación aplicable. Por un lado, se habían venido haciendo diversas modificaciones al libro quinto desde el 2016, que estaba vigente el anterior reglamento. Incluso había casos como el artículo 535 que había sido modificado en un sentido y luego regresó al sentido original que se tenía en este plazo sin que el reglamento se actualizara. Por lo tanto, el hecho de que exista ya un reglamento congruente con el libro quinto definitivamente pues da mayor claridad a la normatividad. Eso de entrada debe ser aplaudido. Considero yo que coincido también ahí con el doctor Daniel, que al estar vinculado solamente a reglamentar lo que dice el libro quinto, pues está sujeto a esos márgenes. Entonces, digamos que podríamos decir que el libro quinto podría mejorarse y por lo tanto el reglamento podría ampliar los beneficios al desarrollo. ¿Qué puedo yo opinar? Bueno, que más vale tarde que nunca, como se dice, y que era ya urgente tener esta reglamentación. En diversos foros yo he mencionado que a veces no es tan importante la normatividad como su aplicación expedita. Es decir, yo he dicho, bueno, pónganos las reglas, los plazos, los requisitos claros, y si se cumplen estrictamente, pues ajustan los ciudadanos, las empresas, los desarrolladores en ello. Por lo tanto, yo pensaría que se puede partir bien del reglamento como está, dado que sí hay mejoras relevantes. A Lalo le faltó tiempo porque él es un especialista, se sabe de memoria este reglamento, el anterior también, y le faltó tiempo para mencionar algunas mejoras que son muy, muy relevantes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los conjuntos urbanos, se da el primer permiso de venta de lotes ahora por un 50%, en el anterior solamente permitía el 25%. Esto es importante y sobre todo por la coyuntura económica en la que nos encontramos. Si queremos detonar el desarrollo económico, se tienen que dar este tipo de reformas que alienten la inversión y que rápidamente generen un movimiento económico. Este caso es importante, ¿no? Hay otros casos, para no extenderme, donde se quedan cortos y que fueron también muy discutidos. Y solo por mencionar alguno que sí es relevante, en el anterior se decía que en las relotificaciones no se puede incrementar el número de viviendas, el número de superficie enajenable, pero también decía, y lo sigue diciendo, que no se puede incrementar el número de lotes. Ahí lo discutimos mucho, insistimos mucho en el sentido de que el número de lotes no es lo relevante, sino el número de viviendas. Que una relotificación podría permitir el incremento del número de los lotes
si no se incrementaba el número de viviendas. Por lo tanto, y solamente por ejemplo, para atenerme al tiempo que tenemos en esta primera pregunta, decir que el reglamento finalmente se alinea con el libro quinto, como está actualmente, eso es muy bueno, que tiene cosas muy valiosas, muy interesantes, como lo que acabo de mencionar, de aumentar el primer permiso de venta para los conjuntos urbanos y condominios. Listo, Paco. Y hay otras que son, que se quedaron cortas y que se habían discutido. Bien, listo, Paco. Vamos a seguir hablando. Le quiero preguntar a Irma, Patricia, le haría la siguiente pregunta. ¿Tú consideras que el reglamento que ha sido publicado en plena pandemia ya contiene elementos para atender los nuevos retos humanos, Irma? Maestro, creo que no. Primero contesto y ahora agradezco en primer término la oportunidad de platicar desde una perspectiva diferente este reglamento. Tengo entendido que la mayoría de los asistentes comparten el gusto por el derecho urbanístico. El derecho urbanístico, como ustedes saben, se relaciona con muchas otras ramas jurídicas, dentro de ellas la ambiental, y a su vez el derecho ambiental se vincula con distintos derechos como la movilidad, como la vivienda, como el libre tránsito, entre otros. Entonces encontramos un punto de coincidencia importante entre la materia del derecho urbanístico y el derecho ambiental. Eso, por un lado, para poder poner en contexto, bien lo dijo el maestro, el perfil de su servidora y los comentarios que se harán en este contexto. Bueno, ¿por qué digo que no, maestro, de manera tajante? Porque yo creo que la humanidad entera no estaba lista, no estaba preparada para una situación como la que estamos viviendo. Hemos ido gradualmente superando la adversidad y dándole prioridad al tema sanitario. El tema ambiental no escapa de esto, ¿verdad? Dice la ONU que a través del PNUMA, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que un enfermo de COVID genera alrededor de 2 kilos diarios de residuos COVID. Yo les pregunto, ¿a dónde van los residuos COVID que se generan en casa? Pues no estábamos listos, ¿verdad? La ONU está proponiendo que haya recolectores de este tipo de residuos biológicos infecciosos al domicilio. ¿Será esto posible? No, pues es que no estábamos listos. En materia de urbanismo sucede lo mismo. Sucede lo mismo. Yo hoy hago esta pregunta. ¿Qué es una vivienda digna? Para vivir en confinamiento 24 por 24 horas, más de 6 meses, al menos este país. La elaboración de un instrumento jurídico como lo es la norma reglamentaria no se hace en un mes. Desconozco los tiempos, los procesos. Me tocó coordinar la elaboración del reglamento al libro sexto del Código para la Biodiversidad, materia ambiental, hace algunos años, que no tardó 2 años, tardamos más de 6 en tener la norma reglamentaria, pero era muy complicado reglamentar algo que en la norma primaria, en el libro, no estaba bien soportado. Se ha dicho con toda claridad. Retomo, entonces, que no se hace en un mes un reglamento, que no se logra el consenso en un mes ni en 6, menos en un tema de confinamiento. Desconozco el proceso que llevó el Ejecutivo para llevar a cabo la expedición del reglamento, pero yo creo que sí, contestando a su pregunta, ¿está el reglamento óptimo en este tema de la pandemia? Yo creo que nos falta, no estábamos preparados, no lo avecinábamos, no. Por ejemplo, cierro mi pregunta con otra pregunta. ¿Será válido en tiempos de pandemia
reducir áreas de recreación? ¿Será óptimo reducir áreas verdes? ¿O solo estamos usando el tema sustentable como adorno en este reglamento? Bien, Irma, Gracias, tu tiempo ya fue. Para que le calculen su respuesta, la estoy midiendo de 4, máximo 5 minutos. Lalo, te voy a hacer una pregunta para que utilices este tiempo. Y es la siguiente. Después de esta ronda de primer preguntas, tengo 2 ya por ahí de 2 personas en el chat que quieren hacerle y las voy a intercalar. Lalo, en tu opinión, ¿hay temas o aspectos o planteamientos que no se regularon adecuadamente? Cítame 2 o 3, yo tengo algunos ejemplos. Ya Irma tocó el tema de sustentabilidad, los DUFs, dictámenes unos únicos de factibilidad, el aliento al desarrollo inmobiliario, que los planos urbanos sean eficientes, los perfiles de los funcionarios públicos, la debida consulta pública, el alineamiento pertinente con las normas federales de reciente publicación. ¿Cuáles serían, en tu opinión, algunos aspectos que no se regularon adecuadamente? 3, 4 minutos. Vale, mira, yo creo que tendríamos que partir de la base de que el propio reglamento está acotado y no puede ir más allá de lo que ya, decía Paco, está establecido en el libro quinto. Eso es una limitante y al propio tiempo pues es un encauzamiento de lo que tiene que considerar el reglamento. Sin embargo, cuando te metes a analizar el reglamento como está señalado, sí adviertes que pudieron haberse incorporado reglas interesantes. Tú ya hablabas de los peritos. Yo creo que es un tema del cual tendría que haber algún tipo de vinculación en el libro quinto, en el reglamento del libro quinto. Ese es un tema que ha quedado pendiente, que se ha visto más por el rollo de la construcción, por el rumbo de quien realiza actividades complementarias a la misma y los incorporan como corresponsables. Yo creo que ese es un tema que bien podría complementarse. Hay otro que sí, ya cuando lo leemos con calma, como quedó establecido, pues sí nos preocupa porque, por ejemplo, las evaluaciones técnicas de factibilidad de impacto urbano, el diseño de todas las evaluaciones en la configuración de un dictamen único de factibilidad da la impresión de que está faltando algo desde el punto de vista de consolidación y de efectos jurídicos de fondo. Una evaluación técnica no es un acto vinculatorio, pero sí es vinculatorio. Por sí mismo no tiene este efecto, pero por el otro se le integra a la conformación de un expediente sin el cual el dictamen único de factibilidad no se podría producir. Y desde esta perspectiva, ya cuando se mete uno al análisis de las evaluaciones técnicas, particularmente factibilidad de impacto urbano, pues sí nos preocupa porque están muy vinculadas, muy estrechamente relacionadas con una actividad estrictamente municipal. Y ese tema de distinguir la división de actividades entre el municipio y el Estado sigue siendo una materia pendiente de analizar y de revisar. Este tema está, como digo, bien presente y el dictamen único de factibilidad ya ha sido materia de una inconformidad social, porque por sí mismo no se puede emitir con tanta facilidad, con tanta rapidez, como ha sido siempre el interés de la ciudadanía. Es decir, nace muy interesantemente como un instrumento que permite sintetizar en una sola instancia todas las dictámenes y todas las autorizaciones o semi-autorizaciones que van a integrar esto para darle el visto bueno y sacar adelante una autorización. Esos dos temas ahorita, por cierto, si nos ponemos a platicar sobre más, seguramente pudieron haberse señalado con mayor profundidad. Pero esos son los dos primeros que tengo a la vista, ¿no? Independientemente de que sí, efectivamente, si vemos la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con cierto cuidado, nos vamos a encontrar con que hay muchas otras fórmulas, como ya las que aplicaba o apuntaba Daniel. Me parece muy interesante. Y desde luego, pues,
el tema que tiene que ver con lo ecológico, ¿no? El tema ambiental, las áreas naturales protegidas y relación al urbano, que es algo no resuelto a la fecha. Efectivamente. Daniel, yo te quisiera hacer la misma pregunta que le estoy haciendo a Lalo. Tengo solamente 2 preguntas ahorita del foro. Me estoy apuntando a que se junten más. Daniel, ¿tú qué opinas? En tu experiencia, has participado en la ley federal, tienes conocimiento de todo el ámbito metropolitano. ¿Qué temas o aspectos o planteamientos crees que no se regulan adecuadamente en este libro quinto y su reglamento? Daniel. Listo, gracias, ya mencioné el micrófono, gracias. Pues aprovechando esta intervención y diría lo que estaba mencionando al final del anterior, en mi experiencia, digamos, hay un tema que sí menciona el reglamento que me llamó mucho la atención porque es un tema que también menciona el Plan Estatal de Desarrollo Urbano recientemente publicado el año pasado. Y es el tema de los instrumentos. Menciona una larga lista de instrumentos, no la voy a mencionar toda, pero voy a decir algunos, por ejemplo, de los que es más interesante. Dice, instrumentos, por ejemplo, como el reagrupamiento parcelario, se menciona, brevemente lo expongo, ya está incorporado en la Ley General de Asentamientos Humanos, y en ese es una figura que se usa en muchos países, particularmente el país campeón del reagrupamiento parcelario es Japón, que le llaman Kukaku Seiri, y que es un mecanismo que permite, digamos, de una manera muy simple, fusionar muchos lotes temporalmente para volver a relotificar. Pero eso se utiliza en zonas ya urbanizadas. Por ejemplo, en Japón son muchos años de negociaciones con vecinos para que digan, bueno, tú tienes ahorita una vivienda unifamiliar de tal tipo, pero en esta zona vamos a poner un parque que se acordó con todos, y entonces tu vivienda va a estar ahora en un edificio aquí, vamos a buscar de que tus vecinos estén cerca de ti, y adicionalmente te vamos a dar un local comercial, con lo cual tú vas a tener un pequeño ingreso. Toda una negociación que permite rearticular o reconfigurar zonas que pueden ser zonas, o digamos, que no han sido urbanizadas, pero también zonas ya urbanizadas, y esto pues permite modificar la ciudad, que es algo muy importante en ciertas zonas que carecen, por ejemplo, de espacios públicos. Este tema ya está metido aquí en el reglamento, pero solamente lo mencionan, no hay ninguna referencia adicional al reagrupamiento parcelario más que esa. Y bueno, yo creo que entiendo que tiene que ver con lo que hemos estado mencionando, de que está regulando lo que viene en el libro quinto, pero es una herramienta súper poderosa y muy importante que ya está contemplada en la ley general. Menciona igual otros, por ejemplo, las asociaciones público-privadas. Por ejemplo, menciona un instrumento brasileño que se llama Operaciones Interligadas, ya un poco viejo, pero es un instrumento que permite a ciertos inversionistas hacer proyectos que tengan mayor intensidad de construcción a cambio de dar algo, por ejemplo, dar una obra pública, dar un espacio público. Entonces, eso se le llama operación interligada. También es un instrumento interesante que solamente está mencionado allí. Igualmente, por ejemplo, viene la transferencia de potencialidad, instrumento que así se llama en la Ciudad de México. Yo creo que no es un nombre afortunado porque lo que se transfiere son derechos de edificación, no potencialidad, pero independientemente de esa discusión, es un instrumento que permite que una zona emisora tenga derechos de desarrollo que no pueda utilizar allí y que pueda una zona receptora utilizarlos en otro. Esto nació en Nueva York en 1968, fue la primera ciudad que lo comenzó a utilizar. Está mencionado aquí. E igual, por último, menciono agencias desarrolladoras, que es un concepto que se usa en Estados Unidos, en California, donde empresas privadas pueden invertir en infraestructura y en equipamientos a cambio de que se les pague con el incremento de los impuestos. Es decir, si la zona donde intervienen los impuestos se incrementan, el gobierno les garantiza que parte de ese incremento se utilice para pagarles a contratos de muy largo plazo, 25 años, por sus actividades. Muchos de estos instrumentos me llaman la atención porque algunos los he puesto yo en otros documentos, a lo mejor ahí sale alguno, pero solamente viene la referencia. No viene un desarrollo de todo esto, pero me da mucho gusto que ya estén incorporados en el reglamento, aunque realmente pues solamente estén mencionados. Yo creo que allí, para mí, desde mi punto de vista,
Ya Gracias. te Desde quedan el punto de vista 30 segundos. Sí, para mí es un tema que ahí tiene una gran ventana de oportunidad. Gracias. Bien, voy a hacer una última pregunta a Paco en esta ronda de similares y luego tengo yo aquí registradas ya dos preguntas y dos intervenciones. La pregunta es de Alejandro Vargas, la pregunta de Fanny Figueroa y el deseo de participar de Óscar Villafaña y de Gilberto Herrera. Antes de pasar a ellos, Paco, te hago esta última pregunta que me parece es la importante. En tu opinión, ¿qué temas o planteamientos no se regularon o quedaron parcialmente regulados o hace falta llevar a cabo todavía en estos instrumentos, Paco? ¿Tienes su micrófono abierto, Paco? Ahora sí. Gracias, Marco. Sí. Decía que quisiera empezar comentando que he tenido yo la oportunidad en mi actividad laboral de estar de los dos lados. He sido servidor público teniendo la responsabilidad de la operación urbana, tanto en el estado como en los municipios de Toluca y de Metepec, y también he estado como consultor y gestor, y por lo tanto he tenido la sensibilidad de ambas partes. El propio Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 señala en su pilar económico una estrategia muy importante que tiene que ver con la desregulación administrativa y la simplificación también. Tiene ahí 3 puntos importantísimos que muestran la inquietud y la preocupación del gobierno de hacer esto más ágil. En plena pandemia, esto debería tomar relevancia. Debió, creo yo, darse ahí un salto importante para tratar de simplificar los trámites y de desregular algunos otros. Coincido con el maestro, con el doctor Daniel, en el sentido de que está sobreregulado el desarrollo urbano en el Estado de México, que debía hacerse un poco más simple. Y la oportunidad creo que todavía se tiene, aunque poco a poco se va perdiendo. Considero que el DUF ha tenido una buena intención, pero no ha dado los resultados. El DUF ha pasado de manos, ha estado en la Consejería Jurídica, en Desarrollo Urbano, pasó a Desarrollo Económico, se regresa ahora a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Hay la intención de volverlo a pasar a la Secretaría de Desarrollo Urbano, en vanos intentos, desde mi opinión, de encontrarle el camino a hacer esto ágil, y no se ha podido, considero que debiera empezarse por un análisis para desregular esta materia. Hacer más chico la normatividad del libro quinto, el reglamento hacerlo más chico, de tal manera que haya menos casos que atender y que se atiendan de una manera más oportuna. Cuando uno va a las dependencias y pide que se agilice su trámite, es muy común que digan, es que tenemos poco personal, no tenemos recursos, no tenemos vehículos. Esa es la razón y se entiende. Y yo digo, lo he comentado incluso con algún secretario de Desarrollo Urbano, digo, bueno, si esa es la realidad, pues vamos desregulando. ¿Por qué no se queda el gobierno del Estado con lo que sí puede atender con eficiencia, ¿sí? Y lo demás lo puede dejar a los municipios o lo puede dejar sin regular tan estrictamente, por así decirlo. Se puede analizar, por supuesto, qué cosas sí y qué cosas no. Ahorita lo estoy diciendo así de manera general. Pero bueno, mi opinión, contestando tu pregunta. 30 segunditos, Paco. Para concluir y contestando tu pregunta, me parece que se debe todavía desregular esta materia para hacerla más eficiente. Muchas gracias. Tengo aquí dos preguntas y dos compañeros que quieren comentar. No sé si quieran comentar o intercambiar opinión con alguno de ustedes. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es de Alejandro Vargas Castro y es ¿de qué manera se resuelve el tema de las áreas urbanizables no programadas? Se llaman las famosas AONPs,
preexistentes en algunos planes. Bueno, puedo dar el dato, 23 planes exactamente hoy tienen todavía AUNPs que no se han actualizado. Lalo, ¿tú quisieras hacer un comentario, una respuesta en no más de 3 minutos? No, en uno. Ahí en el artículo, no sé si tercero transitorio, se dejan sin efecto los acuerdos que hablan sobre este tema y la materia se vincula a los planes de desarrollo urbano para que estos sean las plataformas normativas que determinen el mejor destino de estas áreas. Así que si pueden echarle una lectura a los artículos transitorios, ahí establece esta parte. Gracias, Lalo. Esta otra te pediría que la contestaras también rápidamente y ya después vendrían los comentarios. Fanny Figueroa pregunta, es una pregunta técnica muy específica, ¿qué pasa con los límites municipales del IGESEM que son diferentes a los límites administrativos de cada municipio? Bueno, esa materia seguramente tendrá que seguirse viendo desde la perspectiva, digamos, política, de deslinde o de establecimiento de límites territoriales. Pero por lo que se refiere a los efectos de la planeación, sabemos de tiempo atrás que los planes ya incorporan una determinación sobre esto y que los terrenos, los espacios que estén en problemas de límites geográficos, pues tendrán una solución que apuntada también sobre los usos y los destinos y sus aprovechamientos de acuerdo a cada plan y de acuerdo a cada característica de los planes. No versan sobre la pertenencia a uno u otro municipio. El plan en esa parte creo que ha sido respetuoso de lo que es esta pertenencia municipal o no. Se van más a lo que es el tema específicamente de aprovechamiento de suelo. Gracias. No sé si este es un comentario, le preguntaría a Gilberto Herrera si quiere hacer uso de la voz o quiere hacer una pregunta. Y perdón que aquí se van a concentrar a lo mejor con Eduardo. Dice Gilberto Herrera, ¿cuáles son las funciones de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Metropolitano? En el pasado era donde se analizaban y presentaban los nuevos proyectos, presidida por el titular de Desarrollo Urbano. Gilberto, te preguntaría, ¿quieres comentar algo de esto o quieres escuchar algo sobre esto? Abra el micrófono ahí a Gilberto Herrera. Ya. Ya. Adelante. Gilberto, ¿tienes micrófono? ¿Quieres intervenir o nomás avísame si quieres que alguien comente algo? ¿Sí estaba o me llegó por mensaje la pregunta de Gilberto Herrera? No lo... Sí está, no debe aceptar la invitación para hablar. Pediría un comentario. ¿Cuáles son las funciones de la Comisión de Desarrollo Metropolitano que antes aquí se veían los nuevos proyectos que presidía el titular de la Secretaría? Paco, ¿tú quieres comentar algo de esto? Micrófono, Paco. Ahora sí, no me lo permitía. A ver, yo creo que ese también fue otro intento de hacer eficiente el análisis y la dictaminación de las dependencias. Por experiencia, yo les diría que tampoco resultó muy favorable porque aunque las reuniones de la comisión eran muy ágiles, muy ejecutivas, en realidad los trámites seguían tardándose pues que lo mismo o más. Yo, hasta donde sé, hoy día ya esa comisión ya no opera con el DUF. Se han concentrado el análisis en las dependencias coordinadas en este caso, por la Comisión de Factibilidad, y entiendo que así se continúa sin que operen hoy día esa comisión. Ok,
Gracias, Paco. Óscar Villafaña, tú decías que si se podía opinar, danos un comentario, 2-3 minutos, Óscar, por favor. Ahí nada más pide que te abra el micrófono, ábrale el micrófono a Óscar Villafaña. ¿Ya me escuchan? Ya. Ya, buenas tardes a todos. Oye, pues yo en realidad quería hacer un comentario, pero creo que ya me lo ganó Paco. Pero me parece muy interesante y yo trataría solamente de hacer un breve resumen. Regularmente cuando se emite o cuando se tiene un nuevo reglamento, se actualiza algún reglamento, alguna normatividad, siempre al menos hay dos puntos de vista. Uno de quien lo va a operar, que es la autoridad, y otro de quien se somete a esa normatividad, a esos reglamentos. Y yo creo que en este momento de la pandemia, también en el momento en que es muy importante la reactivación económica, pues la agilización de los trámites, de los procesos, de los procedimientos, debiera ser mucho más rápido. Es un tema que se ha tocado por muchísimo tiempo, ¿no? Siempre hablamos del tema de la desregulación. Sin embargo, cada vez que hablamos de desregulación, pareciera ser que nuestra pretensión es más bien regularizar más, ¿no? Normalizar más los temas. Entonces, yo había escuchado y había inclusive visto algunos proyectos o preproyectos de lo que sería el libro quinto, las modificaciones al libro quinto y luego al reglamento, y por lo menos se tenía la intención de hacer mucho más ágil el proceso. Nomás les quiero dar un dato que es estadístico, no lo digo yo, sino que más bien lo refiere gente que yo conozco, que dicen que algunos proyectos llevan aproximadamente de 2 a 5 años y no los han podido resolver. Por la razón que sea. Pueden ser muy diferentes, pero no se han podido resolver. Es importante, sobre todo, como decía yo, en el tema ahorita de la reactivación económica, el que se pueda hacer a lo mejor, no sé si sea una normatividad así como, digámoslo, emergente, donde está probado que el tema, por ejemplo, de la construcción en general y de la vivienda en particular, generan muchos empleos directos e indirectos y reactivan a muchas ramas de la actividad económica. Si esto es así, se podría sugerir que se hiciera un proceso mucho más ágil y que muchos temas de la responsabilidad que se maneja o que supuestamente tiene, y digo supuestamente y algunos me van a entender el porqué, que son como responsabilidad de las dependencias, podrían ser asumidas por el desarrollador o por incluso quien elabora los estudios. Me refiero, por ejemplo, a los temas que tienen que ver con el cálculo estructural, con el tema que tiene que ver con la mecánica de suelo, los estudios de impacto vial, de impacto ambiental, ¿no? Yo creo que si ya se hicieron una serie de estudios y una serie de cosas, como que debemos tratar de que si la autoridad emita una autorización, entre comillas, pero que también se base mucho en los trabajos que realizan los profesionales en el tema. Porque, como decía Paco, pues no hay mucha gente en los municipios y tampoco en desarrollo urbano o en operación o en el área que sea, y eso retarda muchísimo los procesos. Yo, por ejemplo, les puedo decir que tengo trámites en diversas dependencias donde ya la gente del TUC me dice, ya enviamos el oficio, me dan números de oficio, me dan folios, todo, llego a las dependencias y resulta que no, que ahí no lo tienen recibido y el DUC ya tiene hasta acuse de recibido. Entonces, digo, este es un caso, creo que de excepción, pero a mí me parece que lo que le faltó al reglamento del libro quinto es sintetizar muchísimo más todos estos temas. Es increíble que uno no pueda hacer inversiones porque lo que tú tenías programado para un año se te puede ir a 2, 3 años posteriores, ¿no? Hay mucha gente, y lo digo desde el punto 30 segundos más, Óscar. Dame un segundo más, de los que realizan inversiones que no lo pueden hacer porque pues esto les retrasa. Entonces, básicamente mi tema era hablar de que yo no veo que el libro quinto, sobre todo el reglamento, haya contenido un esfuerzo de síntesis, sino que por el contrario, ¿no?
Si empezamos a leer, dice, bueno, hay que entregar esto, esto y esto y esto y esto, y lo relacionan mucho con el tema del reglamento del DUF. Entonces, a mí me parece que sí le faltó. Muy bien, Oscar. Gracias. En realidad, me dice Juan José Gutiérrez Chaparro que lo que Daniel trató de hacer notar, pues es este exceso de regulación que tú comentas que se alarga. Yo recuerdo, y perdón mi intervención, que en algún momento se pretendió que el reglamento desde la autoridad se comprometiera con plazos de tiempo para las respuestas. Esto fue algo complejo con los funcionarios públicos. Tengo aquí una pregunta que me gustaría que lo comentara Daniel, y después tengo una que me gustaría comentar a Irma. Daniel, aquí alguien comenta, dice, ¿el reglamento es competitivo con otros estados? Pues se dice que el Estado de México, y Oscar Villafaña un poco lo dijo, pues se dice que el Estado de México es el más complicado en el país para autorizar un desarrollo inmobiliario, razón por la cual los grandes desarrolladores e inversionistas prefieren irse a otros estados. ¿Tú qué opinas, Daniel, de esto? Gracias. Bueno, yo de lo que conozco sí es de los más complicados, pero yo al principio cuando estaba yo hablando, entiendo que es muy detallado y entiendo que muchas cosas es muy específico y bueno, creo que eso puede ser afortunado para no dejar lugar a dudas, pero sí creo que al final de cuentas lo hace muy complicado y eso lo hace también susceptible a corrupción. Creo yo que esa parte también es importante tenerla presente porque realmente las inversiones, bueno, hay inversiones que se pueden ir a otros estados dependiendo qué tipo de inversión es, pero realmente tenemos claro de que el Estado de México tiene 2 de las zonas metropolitanas más importantes del país que estarán recibiendo, seguirán recibiendo inversiones importantes todo el tiempo y que bueno, digamos, no solamente dependen las inversiones de las reglamentaciones, ¿no? Dependen de muchas otras cosas. Pero sí creo que en términos de competitividad respecto a otras legislaciones, sí es de las legislaciones más complicadas, pero también, y, digamos, con esta aspiración que se tuvo que en su momento cuando el libro quinto se puso como parte del Código Administrativo, muchos lo veíamos como algo positivo de que pues todo estuviera agrupado en un solo ordenamiento, pero no sé si esto le ha dado mucha rigidez al asunto y que por eso, como comentamos hace rato, pues el reglamento no puede más que reglamentar lo que el libro quinto dice. Y en la medida que el libro quinto no se actualiza y yo veo que no es armónico con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial de Desarrollo Urbano, pues en esa medida, pues los resultados del mismo no pueden ser todavía mejores. Y ahí por eso, insisto, creo que el tema de los instrumentos es un tema clave porque también percibo, y eso con eso termino, espero ser breve, percibo una visión en la cual en la reglamentación del Estado de México se ve como esto que mencionaba la otra persona anteriormente, como que hay 2 grupos, quien regula y quien es regulado, y digamos es como yo te estoy pidiendo todo esto y tú me lo tienes que dar y ya cuando me lo des, entonces te doy tu autorización. Pero no lo veo yo como una cooperación, como de estamos todos en un proceso donde queremos hacer un desarrollo, donde queremos que todos se involucren y donde queremos tener un punto común, ¿no? Queremos que tú inviertas y que al invertir tú pues tengas tu ganancia, pero al mismo tiempo tú cooperes a las ciudades y o a los asentamientos humanos. Entonces esa parte es como el enfoque hasta creo que de origen que tiene. Y eso creo yo que es, si lo comparamos con otras legislaciones, pues podemos decir, bueno, a lo mejor es más específico, es más claro que muchas otras, pero sí sigue teniendo esta visión como de vamos a tratar de regular todo y todo lo vemos con una serie de trámites. Termino ahora sí. Por ejemplo, el estudio, la parte del impacto urbano. Por ejemplo, en Ciudad de México, el impacto urbano se ve con un estudio que hace un perito en desarrollo urbano, donde lo que se busca es establecer las medidas de integración, es decir, qué obras se van a hacer en materia de vialidad, de movilidad, de infraestructura, etcétera, para que el proyecto se inserte. Y aquí se ve más, yo quiero que tú me saques tus factibilidades, tú me das todos estos requisitos, y si los cumples, entonces, pues tienes la factibilidad. Entonces son como 2 aproximaciones diferentes al tema. No podría yo decir cuál es mejor también, ¿eh? O sea, yo tampoco estoy tan seguro de que sea tan negativo como lo hacen, pero sí es diferente como muchos otros lugares lo están haciendo. Gracias. Marco, ¿me permites hablar? ¿Quién habla? Gilberto. ¿Era tu comentario que había quedado pendiente? Quedó pendiente, sí, quedó pendiente. 3 minutos, por favor, güero, tengo aquí... 2 minutos. Compañeros. 2 minutos. 2 o 3 minutos, adelante. A ver, muy breve. Paco, recordarás tú que en el pasado el DUF, o el dictamen de impacto regional, estaba inmerso
en una autorización de conjunto urbano. 2, era mucho más eficiente el hecho de que se pudieran llevar a cabo a través de la comisión las visitas colegiadas. Ahora tú tienes que ir a una dependencia para que se lleve a cabo, en el caso particular de donde está Xelesque, para efecto de llevar a cabo la visita. Y aquí lo que estaba comentándole en la mañana a Marco es que efectivamente hay una mayor regulación sobre estos temas cuando debiera haber sido mucho más simple el trámite. Y como lo señalaba Óscar, hay efectivamente conjuntos que se han tardado mucho tiempo, pero también el desarrollador no cumple con todo lo que debe de llevar en muchos de los casos. Yo creo que aquí se tendría que luchar porque fuera, y perdón, aquí el abogado nos podría ayudar a contestar, sugerencias de parte de la sociedad para efecto de llevar a cabo fe de ratas en este reglamento porque está sobreregulado. Y esto va a ocasionar mayores problemas, llámese de tramitología, de corrupción, en fin, de muchas cosas. Yo creo que hay que hacerlo mucho más eficiente y si en el pasado se tenía un centralismo, por decirlo así, en la Secretaría de Desarrollo Urbano con la comisión, era mucho más eficiente la autorización que ahorita lo que está ocurriendo. Gracias. Bueno, gracias. Gracias. Yo dejo ahí en su momento, Paco, Lalo, un comentario, no en este momento porque quiero que participen más personas. Tengo aquí una pregunta, quiero una participación de la doctora Irma y después un comentario de Alejandro Guadarrama, una crítica. Pero bueno, esto está bien, que empiecen ustedes a hacer estos comentarios. Están llegando a un consenso de sobreregulación que se puede confundir también con lo que Daniel llama que detalla y precisa cosas, pero también en voz de Óscar, en voz de Gilberto Herrera, en una sobreregulación que efectivamente, entre otras cosas, produce una itinerante corrupción. Bien, Alejandra Rodríguez, socia de SUEM, que es justo de Valle de Bravo, Irma, donde hay un área natural protegida, hace la siguiente pregunta. Dice ella, ¿de qué manera se resuelve el tema de las áreas no urbanizables, específicamente en municipios con decretos de áreas naturales protegidas, donde los planes municipales prohíben el cambio de uso del suelo cuando este tema se regula desde la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable? Resumo, hay municipios como el de ella de Valle de Bravo, donde hay un área natural protegida, hay 2 planes encimados, el plan de manejo del área natural, el plan de desarrollo urbano, y cómo se puede llevar a cabo estos cambios de uso del suelo de tal manera que estas cosas funcionen adecuadamente. ¿Tienes algún comentario? Claro. Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo se resuelven? Ale, me parece la persona que preguntó. Alejandra. Sí, con especialización y transversalidad, Ale. Especialización, ¿por qué? Comentaron en este conversatorio que queda pendiente, ¿verdad? Uno de los objetos del libro quinto es la especialización de los servidores públicos. No basta querer, hay que saber, hay que darle paso a la gente que sabe. Ahorita vinculo este comentario. Con transversalidad, Ale, porque atrás de una ANP, ubico muy bien el tema de Valle de Bravo, cuando estaba en la jurídica y consultiva del gobierno del Estado de México, nos tocó analizar una gran cantidad de expedientes de reversión, de expropiación de las ANPs de Valle de Bravo, un área forestal importantísima, un pulmón importantísimo para el Estado de México. ¿Cómo lo resolvemos? Queremos resolver a nivel municipal efectivamente un tema que está perfectamente regulado a nivel federal, ¿correcto? En el Estado de México, en el municipio de Valle de Bravo, convergen ANPs, tanto estatales como federales. Queremos dejarle al Estado de México la asignación, el cambio del uso de suelo, cuando esto está regulado a nivel federal. Si las autoridades municipales tuvieran especialización en materia ambiental, conocerían a través pues, del área destinada dentro del ayuntamiento que el plan de manejo
el instrumento por el cual operan las ANPs prohíbe o permite en determinadas zonas de aprovechamiento algunas actividades. Claro que en una ANP tú no le vas a retirar la propiedad al poseedor. Ajá, le permites algunas actividades que están establecidas en el plan de manejo de la misma ANP. Si tú no conoces ese instrumento, si tú te quedaste con el decreto, autoridad municipal, del polígono de la ANP, nada más, y yo sé que dentro de mi municipio tengo esta y esta ANP, nada más, no, pues no conozco la operatividad. Y entonces es cuando, por falta de transversalidad y por falta de especialización, de no conocer, de no preguntar, está CONAP, está la ESMAEM, está la Semarnat atrás de las ANPs. Espero, Ale, haber contestado tu pregunta. Gracias. Sí, creo que sí, conociendo ella mucho del tema, ¿vive ella algún tema así, alguna tragedia de gestión de las que comenta Oscar y Gilberto Herrera, que por ahí conozco? Miren, empezamos 15 minutos tarde y habíamos programado hora y media. Terminando tarde, estaríamos terminando en 5 o 6 minutos. Y justo quedan un par de intervenciones solicitadas, una de Alejandro Guadarrama y una de Jaime Sánchez. Si ustedes no están aburridos, nos vamos a quedar unos 10, 15 minutos más. Entonces, yo voy a tener estas dos intervenciones y les preguntaría si quieren que haya algún comentario adicional. Dice Alejandro Guadarrama, que es drástico su comentario, y hace una pregunta: ¿afines o no leyes contradictorias o jerarquía normativa? ¿Es un comentario, Alejandro Guadarrama? ¿Es una pregunta? Bueno, de hecho, buenas tardes. Toma tus 2 o 3 minutos. Sí, no tomo más de eso. De hecho, era una pregunta, parcialmente ya la contestó el doctor Daniel Pérez, ¿no? En términos de que pareciera ser que tenemos dos instrumentos legales, en términos de que a nivel federal tenemos la Ley General de Asentamientos Humanos, a nivel estatal tenemos Libro Quinto. Pero en términos, digamos, vamos a la parte legal, la Ley General establece que son atribuciones del municipio formular, elaborar y aprobar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano. Por su parte, el Libro Quinto establece que el municipio someterá a la Secretaría para la autorización del plan vía dictamen. Entonces, pareciera ser que hay una cuestión de, no sé si sea contradicción o jerarquía normativa. Y ya en términos aplicados a los planes de desarrollo urbano, vemos también que hay una segunda visión, que creo que el reglamento tampoco consideró. Por una parte tenemos ahora los nuevos lineamientos simplificados para la elaboración de planes que elabora SEDATU, y por otra parte tenemos lo que establece el contenido del artículo 30 del Libro Quinto. Entonces, nuevamente vemos que en términos de contenidos, alcances, vemos dos proyectos diferentes. Legalmente, dos visiones diferentes. Hace un rato el doctor Daniel ya comentaba, pues sí, creo que pareciera ser que cada uno va por su lado. Aquí la pregunta sería para, bueno, no sé quién guste contestar, pues, ¿cuál es su visión respecto a esto? ¿Y por qué en su momento, bueno, ahora que se actualizó el reglamento, no se consideró tal vez tratar de empezar a empalmar este tipo de reglamentaciones o normatividad? Gracias, Alex. Vamos a tener un conversatorio solamente sobre planes de desarrollo urbano, tipología, metodología y procesos de gestión. Por lo que comentas, efectivamente, me atrevo a decir que hay un divorcio sobre las guías de SEDATU contra la rígida, unísona metodología y contenidos que establece el reglamento del Libro Quinto en los planes municipales de desarrollo urbano, que no nos permite tener claridad. Dice Juan José Gutiérrez, es un comentario, sobre regulación igual a corrupción. Pues sí, desafortunadamente con eso lidiamos, aunque no quisiéramos entrar en este canal de plática, pues sucede. Jaime Sánchez quiere hacer algún comentario, participar, pregunta. Adelante, Jaime Sánchez. Muchas gracias, buenas noches a todos, ¿me escuchan? Sí.
Gracias. Sí, sí. Bien, la verdad que es un tema muy intenso de que hay que platicar mucho. Inclusive yo me atrevería a solicitar que no fuera esta la única vez, por ejemplo, el tema de conjuntos urbanos. Es muy especial y tiene mucha profundidad en muchos aspectos en los que se pueden aportar, sobre todo para plantear un análisis donde este libro quinto, que siento sí adolece, sobreregula y adolece de muchas cosas. Este libro quinto, en primer lugar, olvida un poco lo que es la autonomía municipal en materia de uso del suelo. Lo comentaba Alex, primero por un lado le dice que sí, pero te controlo con un dictamen de congruencia cuando hablamos de los planes. Para mí, en términos prácticos y que mi experiencia en la operación del desarrollo urbano, me resulta muy obsoleto, por ejemplo, la evaluación técnica del impacto urbano que emita operación urbana, sencillamente porque si en el plan de desarrollo urbano de un municipio están planteados los usos, están planteados los impactos, están planteados las obras de mitigación, yo no sé por qué el Estado tendría que seguir opinando a través de una evaluación técnica. Por un lado ese. Por otro lado, también uno de los mismos planes señalan obras y acciones para reforzar, por ejemplo, aspectos del sistema vial. Aquí están señalados precisamente todos los aspectos en materia vial, en materia de infraestructura hidráulica y todo. ¿Por qué tendría la Dirección de Vialidad que intervenir señalando obras y acciones que le corresponden al municipio? Por ejemplo, en una obra lo someten a una obligación de iluminar 1 kilómetro de calle con nueva tecnología de iluminación y todo eso, cuando el municipio es el que directamente sabe cuál es la demanda que en ese momento requiere para esa zona. Entonces, yo considero que hay muchas aristas en las que todavía podemos analizar. ¿Perdón? No, adelante, 30 segundos. Bien, y finalmente, el documento en sí, el DUF, como documento, como tal, es obsoleto. No contiene nada, no contiene ninguna obligación, no dice nada y sencillamente es un documento meramente, para mí, ilustrativo, que no contiene ninguna concentración de obligaciones a las que se debe sujetar un desarrollo. ¿Sería cuánto mi intervención? Gracias. Yo advierto, lo iba a hacer al final, pero en el prefinal son 19:46, justo será la hora 30 de tiempo de la sesión, y lo comento. Tenemos previsto un conversatorio de exdirectores de desarrollo urbano del gobierno del estado con una serie de preguntas detonadoras. Son 5 o 6 los que están hoy en el foro. Ya algunos han tomado la palabra, pues se nota lo que tienen, como dicen por ahí, el callo del tema. Pero aquí su servidor les quiere poner algunos toritos, como dicen por ahí, para escucharlos conversar, seguramente en el tercer conversatorio. A ver, ustedes exdirectores, ¿cómo ven las cosas hoy? ¿Qué piensan de estas preguntas que les pienso hacer? Y están surgiendo aquí, y ya Jaime dijo que el DUF no sirve. Y el DUF fue la evolución de un dictamen y de una visita de las 7 casas para una opinión favorable, y se fue complejizando. Es decir, sí, coinciden todos en una sobreregulación. Yo les diría que me permitieran, para concluir la sesión, ya no tengo ahí algún otro comentario registrado en el chat. Aquí hay un comentario. No. Sí, la sobreregulación desde la Federación de las Áreas Naturales, dice Alejandra Contreras. Pero yo les diría, para concluir, y ya si gustan después alguna intervención abierta y tienen ganas, Marco. Dejo. Marco. Un segundito, por favor. Un segundito. Yo diría, permitiría esta intervención, parece que es Óscar Villafaña, y luego a manera de cierre le regalaría 1 minuto, 1 minuto y medio a cada uno de los conversadores para que concluyera la sesión. Adelante, Óscar. 2 minutos, por favor, y luego le vamos a dar 1 minuto de despedida a cada conversador para concluir esta sesión. Adelante. Me parece que es el arquitecto José Bernardo, quien quiere opinar.
No era él. No, soy yo, Marco. Ah, adelante. Marco. Adelante, Bernardo. Me da mucho gusto, en principio, estar escuchando precisamente pues, a un grupo de expertos en desarrollo urbano. Yo no lo soy ni nunca lo he sido, pero sí puedo decirles a todos que me tocó el privilegio de intervenir en el primer ordenamiento jurídico del Estado, que fue la Ley de Asentamientos Humanos del Estado, por la que no dormimos pues varias semanas. Y ahí está Eduardo Rodríguez, que conjuntamente hicimos esto allá por los años de 1983. A partir de entonces, he venido escuchando con mucho interés los avances de este libro quinto, que no es otra cosa más que la Ley de Asentamientos Humanos trasladada al Código Administrativo del Estado de México, en una simplicidad técnico-legislativa. Mi querido Lalo, entonces, veo que hemos avanzado en el Estado de México en toda la serie de ordenamientos que regulan el desarrollo urbano. Sin embargo, escucho también que hay algunas disposiciones que hay que perfeccionar. Bueno, así es la norma jurídica. Precisamente en eso consiste el proceso legislativo de toda ley, en trasladar, imponer, establecer, proponer nuevas disposiciones de acuerdo con el avance de la materia que se está regulando. En términos específicos, Marco, yo quisiera hacer dos preguntas. Primera, ¿qué tanto la aplicación de las disposiciones en desarrollo urbano de 1983 a la fecha han generado en su aplicación un desarrollo urbano armónico del Estado de México? ¿Por qué lo pregunto? Porque la última etapa en la que fui representante del Ejecutivo en algunos municipios conurbados del Estado, percibí, constaté materialmente en recorridos que el crecimiento de los municipios sigue siendo anárquico. Creo, esto es para Lalo, fundamentalmente. Adelante, la otra, un minuto más. La otra pregunta. Marcos, nada más la pregunta. ¿Qué tanto los ayuntamientos del Estado siguen coordinándose con el Estado mismo? ¿Y hasta dónde cumplen con estas disposiciones de carácter urbano? Son mis dos preguntas. Felicidades y me da gusto saludarlos. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces a concluir. Vamos a concluir. Yo les pediría un minuto a cada uno de los conversadores. Lalo, si quieres aprovechar tu minuto. La respuesta claro. Es muy obvia a lo que pregunta Bernardo sobre qué tanto impacto desde la ley del 83 ha tenido la legislación urbana y los planes, porque él observa crecimiento anárquico y qué tanta vinculación hay entre municipios y Estado. Pediría entonces si pediría yo inicialmente a Irma un minuto de conclusiones, Irma. Un minuto. Abra el micrófono. Sí, con mucho gusto. Concluyo agradeciendo nuevamente y decir que es muy fácil criticar lo edificado, ¿verdad? Pero así es la norma. Es un producto humano que debe ser sujeto a irse perfeccionando. Desde el punto de vista ambiental, no es posible que en una norma del 2020 me regrese yo a 1987 a confundir términos de sostenibilidad y sustentabilidad. Es un retroceso, no es posible. No es posible que en un polígono de actuación estemos hablando de zonas en proceso de deterioro.
hay desequilibrio ecológico. Queremos de manera bonita, romántica, hablar de lo que es un desequilibrio ecológico. No es posible que hablemos de rescatar zonas. Se habla de remediación ambiental. Regreso al tema importante de la transversalidad. ¿Dónde está la ESMAEM dentro de este proyecto de reglamento? Ojalá en ese aras de concurrencia entre los 3 niveles y transversalidad logremos seguir perfeccionando nuestra normativa, que siempre ha sido punta de lanza en el Estado de México. Muchas gracias. Bien. Paco González Núñez, ¿qué concluyes? ¿Qué concluyes? ¿Es un punto, es una generalidad, es un tema que para ti es trascendente? ¿Qué concluyes de esta plática que hemos tenido el día de hoy? A ver, yo quisiera concluir con 3 aspectos. El primero, que coincido plenamente con lo que comentó en lo general Gilberto Herrera, Óscar Villafaña y Jaime Sánchez, en el sentido de que cada vez se complica más la normatividad, la reglamentación, en lugar de simplificar, lo complica. Es decir, decía Gilberto, antes la comisión era ágil. Sí, efectivamente, el DUF ha venido complicando todo. El segundo tema sería que, no obstante ello, tenemos que trabajar con lo que tenemos. Y con este reglamento podría de cualquier forma mejorarse, como está el libro quinto y el reglamento, si se cumplieran estrictamente los tiempos establecidos en él. Hay trámites que dicen que se deben entregar en un máximo de 5 días y que se tardan 5, pero meses. Entonces, con lo que se tiene, se podría, si se cumpliera estrictamente, y es una responsabilidad del gobierno del Estado. Y la tercera, que a mí me gustaría, es una propuesta, Marco, Sí. Que pudiera haber un conversatorio exclusivamente para el DUF. Ese da mucho Muy por bien. decir. Ahí retomo el tema Ahí de está Jaime. la presidenta para que nos guíe sobre estos temas. Absolutamente, porque ahí coincido con Jaime. Es absurdo que el DUF venga a regular algo que ya fue regulado. Los planes de desarrollo urbano ya consideraron todos esos aspectos de vialidad, agua, el uso del suelo, la compatibilidad de usos, que además tuvieron un dictamen de congruencia del Estado de México, del gobierno del Estado de México. Entonces, es absurdo que después el DUF venga a querer regular lo que ya fue regulado. Da mucho este tema del DUF, ojalá que se pudiera. Muchas gracias, Paco. Gracias. Voy a dejar al final a Lalo. Mi querido doctor Daniel, además de con el gusto de haberte conocido y que estés con nosotros, ¿qué concluyes, Daniel? Su micrófono de Daniel. Sí, listo. Muchas gracias. Ya. Bueno, agradecer la invitación. Me da mucho gusto estar con esta Sociedad de Urbanismo del Estado de México. Enhorabuena que tienen esta sociedad, que están haciendo este conversatorio y que es el primero, espero, de muchos, y que pues estos temas ahorita solamente para abrir boca, para abrir la discusión. Yo entiendo que son temas, muchos de ellos muy complicados, pero bueno, me da mucho gusto haber participado. Yo, básicamente, mi punto es muy importante promover desde mi punto de vista la actualización del libro quinto para su armonización con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Y me parece relevante aprovechar estos instrumentos que mencionan en una de mis intervenciones, porque creo que nos ayudarán a superar esta visión, a lo mejor de muchos trámites y de una visión muy enfocada en la zonificación, para pasar a una gestión yo entendida entre la actuación de diversos actores, propietarios, gobierno, inversionistas en el desarrollo urbano. Gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias. Muy bien. Lalo, tú iniciaste la participación y tú vas a concluirla. ¿Quieres hacer una conclusión general o quieres después darle una respuesta que te preguntó tu amigo Bernardo? ¿Cuáles son tu conclusión o tus comentarios finales? Tu minuto. Gracias. Primero debo de señalar que la legislación suele ser, por su definición, bastante compleja porque tiene que agarrar muchos temas y tratarles de resolver. También lo hemos visto en la práctica que en muchas ocasiones se resuelven asuntos y se identifica la necesidad en esos determinados asuntos de qué tal si la ley hubiera dicho esto. Oye, le faltó
pero como no lo dice, tiene que resolverse de otra manera. Es decir, la legislación de repente se ve enfrentada a tener cauces distintos para resolver problemas también distintos, y en esa solución a veces las formas en las que se plantea su solución como tal no es la adecuada. ¿Cómo poder establecer que la legislación haya incidido en el desenvolvimiento de las ciudades? Es muy difícil, pero sí veo que la necesidad del crecimiento económico viene aparejado necesariamente de inversión, y a veces la inversión no necesariamente responde a los cánones en donde la legislación urbana ha puesto sus intereses. Esto por años y por siempre ha sido la lucha, desde la época que con mi querido y muy respetado amigo José Bernardo teníamos platicando de que por un lado estaba el interés de invertir y por el otro lado la necesidad de regular. Parecían mundos distintos, y cuando se ponían las reglas para establecer áreas urbanizables, las áreas urbanizables se convirtieron en apropiación de personas, de grupos o de instancias, que después se les aplicó una área urbanizable no programada y se le calificó el suelo. Entonces ahí nos metemos a un problema de reservas territoriales, un problema de manejo de suelo muy complejo, pero que al propio tiempo la legislación, desde su origen en las reformas 27, 73 y 115 de la Constitución, pues lo advirtieron, lo señalaron, inclusive hablaron en aquella época de las famosas declaratorias, provisiones, reservas, usos y destinos, pero que no se concretaron en la legislación allá por los 70, precisamente por eso, por la complicación de poderlos llevar a un feliz término, en tanto la inversión tiene un camino y la regulación urbana de repente tiene otro. Es muy complejo, no creo que se pueda dar una respuesta a esta compartida intención de responder por qué no impone una respuesta la legislación al orden urbano. Y luego ahí nos acordamos de Novoa Monreal cuando habla del derecho como obstáculo al cambio social, pero sí nos preguntamos que el derecho tiene que estar de la mano con la inversión, con la protección al ambiente. Tenemos que estar de esa mano, y mientras estas condiciones existan, el reto está por delante. Y señor finalmente, abogado, bueno, pues agradecer el momento, agradecer la oportunidad a todos, y mucho gusto de verdad en saludarlos. Muchas gracias. Yo me siento contento. Integramos 52 personas que estuvieron atentas a este evento. Generalmente muy a la salida se van muy rápido muchos. Ahorita estamos concluyendo, aún hay 46 personas, lo cual se me hace importante. Concluyo rápidamente con varias cosas antes de pedirle a Betty que nos despida. Concluyo con palabras clave: fe de ratas al reglamento, sobre regulado, divorcio de la legislación federal con la local, ver los dictámenes de congruencia, el tema de las agencias desarrolladoras que nos comentó Daniel, el perfil del funcionario, legislación complicada, como dice Paco, aún así si se aplica y en términos responsables podría estar funcionando, las críticas duras de Jaime Sánchez y Jaime Guadarrama, de lo que observan. En fin, yo les agradezco mucho, yo espero que les haya sido de interés este primer conversatorio. Como les dije, hay 2 o 3 que estamos enfilando ya. Uno es sobre estrictamente planes, ahí tal vez tengamos que abrir uno sobre conjuntos urbanos por la especialidad, por su mejor conocimiento profesional, este intercambio de experiencias histórica de directores de desarrollo urbano, y tenemos planteado uno, cuál es la visión desde la academia, desde los investigadores, hacia el trabajo institucional urbano. Hay temas que vamos a ir desarrollando. Y comentábamos por ahí en la mañana, Betty, que pues como ya estamos empezando a reunirnos físicamente en otras actividades con medidas, pues sí, claro, presencialmente sería maravilloso, podemos irlo pensando, a lo mejor en un lugar con sana distancia, porque sería mucho más interesante este intercambio si lo vamos valorando, de que logramos las condiciones de que algunos pues ya para el fin de año en su momento fueran presenciales. Yo agradezco, felicito mucho las participaciones de todos ustedes. Es la manera en que queremos que empiece a trabajar esta sociedad,
y a nuestros invitados especiales, a Daniel. Daniel, fue un gusto, muchas gracias. A la maestra Irma García, muchas gracias, Irmita, por estar. A Bernardo, después de tantos años, de tantos cuatrienios, de no vernos, aquí estamos. Y concluiría con eso, ¿verdad? Da para mucho la discusión, horas y horas y horas, pero hubo algunos consensos y eso lo hace interesante. Betty, nuestra presidenta, ¿nos quieres despedir de la sesión, por favor? Por supuesto, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. La realidad es que estamos ante una diversidad de perspectiva de especialistas, diría yo, puros por experiencia, por academia. Para nosotros este es un punto de convergencia. La asociación esperamos que pueda brindar alternativas. Vamos a ir publicando los siguientes conversatorios. Queremos crecer el foro, queremos madurar. Está la invitación a participar y a pertenecer. Muchas gracias por su asistencia. Estamos muy contentos. Muchas gracias, licenciado Eduardo Rodríguez. Muy buena música de entrada. Sí, buen comercial, la música de fondo, porque el abogado además es pianista y compositor en nuestra sala de espera. Un abrazo a todos, que tengan buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, Lalo. Gracias. Gracias. Gracias, Daniel. Buenas noches a todos. Gracias, Jaime. Adiós, Marco. Adiós, Gracias. Lalo. Adiós. Bye. Échame un fonado. Ok. Paco, gracias, mi querido Paco. Al contrario, Marco, saludos a todos. Lalo, adiós. Adiós. Paco. A Oscar, al Hueco, Alejandra, aquí veo a muchos compañeros que estaban. Adiós, Marco. Carla Vera, Pedrito Heredia, el ingeniero Vera. Adiós, Enrique Reina. Berito, a todos, muchas gracias. Y al equipo que nos ayuda a operar también, como siempre, a Silvia, claro. Dani, sufriste mucho hoy, pero vamos a ir aprendiendo. Tú no te sientas mal. Vamos a ir aprendiendo. Ahí vamos. Un abrazo. Felicidades. Buenas noches a todos. A todos, buenas noches. Bye bye. Pedro Leobardo, adiós, ya te vi. Yasmín.